Doy ahora la palabra al distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo Iván Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer el uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, cuyos Estados miembros desean expresar, primeramente, su agradecimiento por la convocatoria de esta reunión plenaria, con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 78/329, promovida por nuestro grupo y adoptada por esta Asamblea General, por la vía del consenso el pasado 6 de septiembre de 2024. Señor presidente, a lo largo de este importante debate escucharemos cómo algunas delegaciones se referirán a lo que ellas llaman sanciones autónomas o medidas restrictivas. En ese orden, lo primero que quisiéramos hacer hoy es subrayar que tales políticas son, en realidad, nada más y nada menos que medidas coercitivas unilaterales, aunque pretendan disfrazarse y presentarse bajo otra denominación. Debemos, pues, evitar caer en la trampa de quienes recurren a la promulgación e imposición de medidas coercitivas unilaterales, en la trampa de quienes persisten en sus esfuerzos no solo por imponer una falsa narrativa para confundir y engañar a la comunidad internacional, sino incluso por justificar y legitimar el uso de tales políticas y prácticas. Así las cosas, debemos ser enfáticos al señalar que las medidas coercitivas unilaterales, incluidas aquellas impuestas como instrumentos de coacción política o económica y financiera contra cualquier país, en particular, aunque no exclusivamente, contra los países en desarrollo, son ilegales, además de crueles e inhumanas, por decirlo menos. Representan una clara violación, entre otros, a los propios principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, de las normas más básicas del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así como de las disposiciones de la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, y de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, recogidos en las resoluciones 2625 y 3281 de la Asamblea General, respectivamente. Uno de los ejemplos más infames de esta fracasada política de medidas coercitivas unilaterales es el de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la República de Cuba por más de 60 años. Renovamos en este orden nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba, al tiempo que instamos una vez más al gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin de inmediato y sin condiciones al bloqueo contra ese hermano país y a excluirlo de la lista arbitraria y unilateral de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, cuya propia existencia denunciamos y rechazamos firmemente. Cuba es, en realidad, un ejemplo de dignidad, de resistencia y de victoria sobre estas políticas ilegales y anacrónicas. Por ello, no podemos sino reiterar que las medidas coercitivas unilaterales constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del derecho internacional. Hacemos hincapié, además, en que las medidas coercitivas unilaterales amenazan el orden jurídico y económico internacional, al obstaculizar, entre otras cosas, la cooperación internacional y el comercio y la inversión, y al socavar el derecho y la libertad de los estados a participar en la cooperación económica internacional, así como a elegir las formas de organización de sus relaciones económicas exteriores. Estas medidas ilegales también infringen el derecho soberano e inalienable de los estados a elegir su sistema económico sin coerción
ni amenaza de ningún tipo. Señor presidente, en la actualidad, más de 30 naciones alrededor del mundo, entre ellas muchas de nuestra organización, son objeto de medidas coercitivas unilaterales que afectan directamente a la vida cotidiana de más de un tercio de la humanidad, en particular de aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables. Se trata de una realidad que ha creado una crisis sistémica en todo el sistema de relaciones internacionales y que no solo sigue erosionando el multilateralismo, sino que además aumenta la incertidumbre, la inestabilidad, la desconfianza y las tensiones en todo el mundo, en un momento en el que nos enfrentamos a grandes desafíos y profundas complejidades geopolíticas. Por lo tanto, constituyen un problema mundial que requiere una solución global y de allí la importancia del debate de hoy en este foro inclusivo y representativo de la humanidad. En este contexto, debemos destacar el hecho de que, en la actualidad, somos testigos de una nueva generación de este tipo de medidas ilegales, mucho más crueles y destructivas, como nunca antes, que se valen del dolor y el sufrimiento que causan deliberadamente como medio para impulsar agendas intervencionistas y de desestabilización. Este tipo de medidas que pretenden ejercer presión, explotación y dominación y subyugación sobre naciones soberanas e independientes representan hoy el mayor obstáculo para la implementación de los planes del desarrollo de las naciones sometidas a estas mal llamadas sanciones. Incluso para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la consecución efectiva y oportuna de sus objetivos de desarrollo sostenible. Por si fuera poco, hoy somos testigos de una escalada del unilateralismo y de las prácticas intimidatorias, en particular en forma de supuestos aranceles. Una realidad que se suma a retos e impedimentos derivados del recurso exponencial a la promulgación y a la imposición ilegales de medidas coercitivas unilaterales. Una realidad que, como todos sabemos, ya ha tenido y sigue teniendo un importante impacto en las relaciones internacionales. Sin embargo, es importante resaltar que los llamados aranceles que hoy se pretenden imponer persiguen objetivos diferentes a los relacionados con el comercio, ya que en realidad procuran objetivos similares a los de las políticas de las medidas coercitivas unilaterales que el gobierno estadounidense ha abrazado durante décadas. Coaccionar y subordinar a las naciones del mundo en desarrollo a fin de preservar sus agendas de dominación y de avanzar en sus egoístas intereses neocoloniales y geoestratégicos. Señor presidente, las medidas coercitivas unilaterales, debemos decirlo sin ambigüedades, provocan también graves y negativas repercusiones en el ámbito humanitario, amenazando la vida y el bienestar de los pueblos a los que van dirigidas, teniendo en cuenta que dichas medidas ilegales impiden o interrumpen, entre otras cosas, el acceso a los servicios de atención sanitaria, al acceso y a la adquisición de medicamentos, de suministros médicos, de equipos y servicios, así como el desarrollo, la compra y el suministro de vacunas. También generan trabas en lo que tiene que ver con el acceso a medicamentos que salvan vidas, creando así grandes impedimentos para la gestión y la mitigación de enfermedades, así como para el tratamiento de enfermedades, incluidas, entre otras, las enfermedades raras y las de naturaleza no transmisibles. Las medidas coercitivas unilaterales también obstaculizan la cooperación internacional y limitan la capacidad de los estados afectados para acceder a adquirir inversiones y tecnologías extranjeras, así como los bienes y servicios necesarios para abordar, entre otros, los problemas en materia de gestión y acción climática. La imposición de estas medidas ilegales también impide la obtención de fondos internacionales de los organismos de crédito que apoyan la financiación de proyectos en diversos ámbitos. Además, las medidas coercitivas unilaterales también repercuten negativamente en el ámbito de la aviación civil internacional, afectando la seguridad y protección, incluida la de los pasajeros, al tiempo que socavan los esfuerzos de la comunidad de la aviación internacional encaminados a establecer un sistema de aviación mundial justo y eficaz, así como
los de la comunidad internacional en su conjunto para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Las medidas coercitivas unilaterales también han tenido un impacto en la situación en Palestina. Recordemos, en este contexto, la afirmación de los expertos de las Naciones Unidas, quienes han expresado que debido a una proporción significativa de los impuestos del presupuesto de la autoridad palestina son recaudados por Israel, la autoridad palestina está expuesta a suspensiones unilaterales por parte de Israel de las transferencias de los ingresos recaudados, lo cual se puede catalogar como medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional. Se trata de una realidad que tiene el potencial de agravar aún más el sufrimiento causado por más de 7 décadas de ocupación ilegal. Asimismo, cabe señalar que, en algunos casos, las medidas coercitivas unilaterales limitan la capacidad de los Estados de proporcionar asistencia, a pesar de su genuino interés y voluntad política, que pudiera servir al objetivo ulterior de aliviar el persistente sufrimiento del pueblo palestino. Señor presidente, a medida que se consolida el nuevo mundo multipolar, las medidas coercitivas unilaterales se han convertido también en un medio de competencia desleal. Las monedas de reserva son, pues, utilizadas como armas y la propiedad soberana de los Estados es bloqueada arbitrariamente o incluso confiscada. Como resultado de esto, cualquier país que dependa en mayor o menor medida de los mercados, la tecnología y la asistencia financiera de Occidente y que además puedan tener reservas en jurisdicciones occidentales, está propenso a enfrentarse al riesgo de una pérdida total de sus activos. Tales medidas agresivas tienen por objeto, entre otras cosas, estrangular al sur global y socavar el potencial de su desarrollo económico dinámico, con el objetivo ulterior de eliminar a un competidor y consolidar la visión del mundo en desarrollo como un mero vendedor de materias primas. También representan una nueva forma de colonialismo con la que se busca obstaculizar el desarrollo, erosionar las bases del multilateralismo y profundizar la brecha entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Resulta, pues, imprescindible romper estos patrones de dominación enraizados en la historia y mentalidad coloniales que aún persisten en la actualidad. Urge allanar el camino hacia un mundo más justo y multipolar que fomente un desarrollo integral y soberano sin coacciones ni exclusiones. Y es que, en efecto, las medidas coercitivas unilaterales, lo veamos o no, nos afectan a todos por igual, directa o indirectamente. En las naciones a quienes van dirigidas las medidas coercitivas unilaterales violan gravemente y tienen un impacto negativo, entre otros, en el pleno goce y disfrute de los derechos humanos, así como en la adquisición de bienes y servicios, la asistencia financiera y técnica, la transferencia de tecnología, la creación de capacidades y la cooperación sur-sur, norte-sur y triangular. A escala mundial, de manera indirecta, exacerban de manera deliberada la crisis multifacética a la que se enfrenta hoy la humanidad, al tiempo que interrumpen las cadenas de suministro y distorsionan los mercados. Así las cosas, sin temor a equivocarnos, hoy podemos afirmar que la aplicación continuada de estas medidas ilegales no solo seguirá repercutiendo negativamente en la economía mundial en su conjunto, sino que también causarán y prolongarán el sufrimiento humano en todo el mundo, a menos que se les ponga fin de forma completa, incondicional e inmediata. Por lo tanto, se puede concluir sin dificultad que las medidas coercitivas unilaterales, además de crear y profundizar las condiciones para la pobreza y la desigualdad, se convierten claramente en crímenes de lesa humanidad y en violaciones masivas de los derechos humanos, ya que pretenden claramente privar a poblaciones enteras, entre otros, de sus propios medios de subsistencia. No podemos permitir que nos engañemos o nos convenzan de lo contrario. En este contexto, es importante subrayar que las llamadas exenciones humanitarias respecto a las medidas coercitivas unilaterales son una mera fantasía, una ilusión que,
aunque pueda existir sobre el papel, la realidad es que en la práctica han demostrado ser ineficaces o más bien inexistentes, como confirman no solo el sufrimiento y el dolor de pueblos y naciones enteras sometidos a tales medidas ilegales, sino también los propios expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas. Señor presidente, en ausencia de la eliminación completa, inmediata e incondicional de las medidas coercitivas unilaterales y conscientes de primera mano de sus impedimentos, entre otros, sobre la capacidad de realizar libremente el comercio y la inversión entre naciones independientes y soberanas, expresamos ante todo nuestro compromiso con un sistema multilateral anclado tanto en la Organización Mundial del Comercio como en la Carta de Naciones Unidas, así como nuestra determinación de explorar posibles vías y medios alternativos para asegurar un marco o plataforma verdaderamente independiente y respetuosa del derecho internacional para la realización de transacciones financieras y pago entre bancos de todo el mundo. En otras palabras, nuestro compromiso por identificar medios y formas para contrarrestar, mitigar y reparar los efectos adversos de las medidas coercitivas unilaterales, incluso mediante el posible establecimiento de una zona segura, libre de medidas coercitivas unilaterales, en la que podamos comerciar y procesar pagos sin peligro ni impedimentos arbitrarios de carácter punitivo, con el fin de garantizar tanto el bienestar de nuestros pueblos como el desarrollo de nuestras naciones, o mediante la puesta en marcha de una hoja de ruta concreta que permita reducir la dependencia del comercio internacional en monedas propensas a ser utilizadas para aplicar medidas coercitivas unilaterales o para sostener la hegemonía monetaria de un Estado concreto sobre la economía mundial. En este contexto, subrayamos la urgente necesidad de avanzar en la propuesta presentada por la República Islámica de Irán ante el Comité Especial de la Carta de Naciones Unidas, precisamente sobre los medios para prevenir, remover, eliminar, minimizar y reparar los efectos e impactos adversos de las medidas coercitivas unilaterales. Por otra parte, aprovechamos también esta oportunidad para reconocer las legítimas reclamaciones de conformidad con las normas pertinentes del derecho internacional de los estados afectados, ya sea directa o indirectamente, y en particular de los estados y las personas específicamente objeto de medidas coercitivas unilaterales de indemnización por parte de los estados que imponen medidas coercitivas unilaterales, por los daños sufridos como consecuencia de la existencia, promulgación y aplicación de dichas medidas ilegales, incluso como resultado del fenómeno conocido como sobrecumplimiento y su extraterritorialidad, que en la práctica han resultado en una reducción real del comercio entre naciones sujetas y las no sujetas a tales políticas, como resultado del temor a la aplicación de las denominadas sanciones secundarias. Señor presidente, no nos cansaremos de insistir en lo inmoral y completamente contradictorio que resulta que algunos gobiernos pretendan presentarse como supuestos paladines, guardianes, defensores o promotores de los derechos humanos, cuando al mismo tiempo, con sus políticas deliberadas y sistemáticas, en particular mediante la ilegal promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales, cometen a diario violaciones en masa de los derechos humanos de miles de millones de personas en todo el mundo e incluso crímenes de lesa humanidad. Esto resulta sencillamente incompatible. Por nuestra parte, no obstante todo lo anterior, estamos dispuestos a seguir promoviendo el diálogo genuino, la cooperación multilateral y la solidaridad como los únicos caminos viables para lograr un orden internacional más justo, inclusivo y equitativo. Un orden en el que ninguna nación se quede atrás y en el que los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas prevalezcan tanto en su letra como en su espíritu. Nuestras naciones, de más está decirlo, están más que listas y dispuestas a hacer su parte y contribuir para superar los retos comunes que tenemos por delante. Y es que tenemos la responsabilidad de construir juntos un futuro mejor y hacer realidad este nuevo mundo de paz y de desarrollo para todas y todos. Ese nuevo mundo es posible, siempre y cuando logremos eliminar cualquier impedimento para la realización plena y potencial productivo de los países en desarrollo,
sometidos a este tipo de sanciones ilegales. Señor presidente, insistimos en nuestro llamado a los miembros responsables de la comunidad internacional a que se abstengan de reconocer, aplicar, prestar ayuda o asistencia a realizar cualquier otro tipo de acto que pueda facilitar la promulgación o aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Subrayamos en ese orden que los estados responsables de imponer medidas coercitivas unilaterales, en particular contra los estados miembros de nuestra agrupación, deben cesar de inmediato estas medidas ilegales. Deben también brindar garantías y seguridades apropiadas de no repetición, así como las reparaciones por todos los daños, lesiones y pérdidas sufridas e infligidas a los estados afectados y a su población como resultado de tales actos internacionalmente ilícitos. Antes de concluir, quisiéramos renovar hoy nuestro firme apoyo y solidaridad con todos los países y pueblos afectados alrededor del mundo por este fenómeno cruel e inhumano. De manera especial para con Cuba, la República Islámica de Irán, Nicaragua, Eritrea, Venezuela y Zimbabue, que forman parte de nuestra agrupación. A ellos, todo nuestro respaldo en las medidas que se han adoptado para contrarrestar las agresiones a las que están sujetos, como parte de continuos esfuerzos, no solo para garantizar el bienestar de sus pueblos y el desarrollo de sus países, sino también para avanzar de una vez por todas hasta la consecución de un mundo libre de medidas coercitivas unilaterales. Por último, permítanos concluir refiriéndonos brevemente al proyecto de resolución contenido en el documento A/79/L.93, sobre el que esta Asamblea General tomará acción al cabo de este debate. Consideramos que el establecimiento de un Día Internacional contra las medidas coercitivas unilaterales nos brindará la oportunidad de avanzar en la campaña mundial en favor de la eliminación total de las mal llamadas sanciones, así como aumentar la sensibilización sobre las repercusiones negativas que tienen las medidas coercitivas unilaterales en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, esperamos contar con su valioso apoyo a esta propuesta como parte del llamamiento mundial, casi unánime y persistente, para poner fin a estas medidas ilegales en total correspondencia con las posiciones de principio de la inmensa mayoría de la comunidad internacional y con las disposiciones de las resoluciones pertinentes aprobadas por este augusto órgano. Señor presidente, permítame ahora, de manera muy breve, agregar un par de consideraciones en nuestra capacidad nacional. El pasado 9 de marzo se cumplieron ya 10 años desde que inició esta cruel campaña de agresión contra Venezuela, que, bajo la modalidad que el gobierno de los Estados Unidos de América ha denominado como máxima presión, pero que en realidad debe referirse como máxima crueldad calculada, fue decretada por el presidente Barack Hussein Obama de manera irresponsable. Se trata, pues, de una nueva forma de colonialismo que, a través de la pretendida asfixia económica, busca generar que nuestra nación toda se doblegue a los designios de Washington y sus satélites. Vaya desconocimiento por nuestra historia, por nuestros ideales y por la sangre guerrera del pueblo venezolano, heredero de la lucha del libertador Simón Bolívar. Señor presidente, son más de 1000 las llamadas sanciones que el gobierno estadounidense y sus satélites europeos aplican desde ya hace 10 años contra nuestro pueblo, generando no solo dolor y sufrimiento sobre 30 millones de venezolanos, sino también pérdidas económicas que superan hasta el año 2022 los 642.000 millones de dólares. Sin duda alguna, 3 años más tarde, se trata de una cifra aún mayor. Se ha intentado aislar a Venezuela desde todo punto de vista. En el ámbito político y diplomático, varios recordarán el penoso y ridículo intento de imponer un gobierno ficticio y apostar al desconocimiento de nuestras autoridades e instituciones nacionales. En el ámbito económico-social, han apostado a la destrucción del Estado como un todo y sus capacidades por garantizar el bienestar de nuestro pueblo. El objetivo siempre ha sido el mismo: avanzar una política de cambio de régimen que ha fracasado y seguirá fracasando. Hoy,
A pesar de todas las agresiones, a pesar de los intentos de invasión militar, a pesar de los ataques, a pesar de los asedios, a pesar de la guerra jurídica llamada lawfare, a pesar de los intentos de magnicidio contra el presidente de la República, altos dignatarios, a pesar de la violencia, de las medidas coercitivas unilaterales, Venezuela es uno de los países con mayor estabilidad política y social de nuestro hemisferio. Nuestra economía viene resurgiendo en los últimos años bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moro en una realidad que los medios tradicionales jamás reportarán. Señor presidente, por cada día que persista esta infame política contra Venezuela, las capacidades alternativas de desarrollo económico, político, social y cultural de su pueblo se verán potenciadas y concretadas. Por cada medida que pretenda congelar un bien, un servicio, un valor monetario, una transacción, Venezuela desatará un torrente de nuevas oportunidades. Con esfuerzo propio, nuestro pueblo ha resistido y ha superado los intentos de quienes intentaron matarnos por hambre o por enfermedad, incluso durante la peor etapa de la pandemia COVID-19, cuando desde Estados Unidos y desde Europa se trató de bloquear el acceso de Venezuela a medicamentos, vacunas y sistemas para la protección de su pueblo. Hemos logrado sortear los desafíos resultantes del robo y el saqueo de nuestros activos, incluyendo toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, millones en derechos especiales de giros en el Fondo Monetario Internacional y hasta refinerías de capital venezolano en este país. Hoy podemos incluso mostrar al mundo cifras de crecimiento muy por encima de las de otros países de la región y que no están sujetos a estas agresiones. Cifras avaladas incluso por organismos internacionales como la propia CEPAL. No se trata de un milagro, como algunos pudieran decir, sino de un esfuerzo y una política consistente, coherente y bien diseñada, orientada siempre a garantizar lo fundamental, la protección de nuestro pueblo a través de la inversión social. Señor presidente, que nuestro país y nuestro pueblo hayan logrado sortear los efectos perniciosos de esta criminal política no debe de forma alguna traducirse en la inacción por parte de esta Asamblea General y del sistema internacional como un todo. Los crímenes cometidos por décadas a partir de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales deben cesar y ser debidamente juzgados. Urge, pues, romper el imperante ciclo de impunidad que solo ha terminado por perpetuar en el tiempo estas agresiones claramente violatorias del derecho internacional. Nuestros pueblos exigen justicia, exigen el fin de una pretendida superioridad moral. De allí que concluyo haciendo un llamado a la unidad y a no permitir que este problema de alcance mundial sea ocultado, ignorado o minimizado en la agenda internacional. De nosotros depende seguir trayendo a este foro la verdad de nuestros pueblos, hasta lograr la realización plena y efectiva de los principios y derechos consagrados en la Carta Internacional de esta organización, hasta lograr el establecimiento de un mundo libre de medidas coercitivas unilaterales, donde el derecho a la paz y el desarrollo sea una realidad para todas y todas, sin discusión ni exclusión de ningún tipo. Muchas gracias, señor presidente. Doy las gracias al excelentísimo ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela.